Señor, te damos gracias porque una vez más nos das la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias porque tú eres fiel y misericordioso. Te pedimos que tú hables a través de esta palabra. No permitas que yo hable palabras humanas. Perdona mis pecados, Señor. Limpia mi corazón y ve si en mí hay caminos de perversidad, Señor, y que no sea un estorbo para lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. He disfrutado mucho la alabanza y la adoración. ¿Ustedes? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que voy a predicar el día de hoy es bastante sencillo, pero que mientras los preparaba me tocó bastante el corazón y por eso quiero compartirlos el día de hoy. Porque creo que es útil que la iglesia lo entienda, lo aplique y lo crea. Amén. Y antes, este local de culto, que no es la iglesia, sino que la iglesia somos tú y soy yo, y es el conjunto de personas que venimos aquí, antes este local era de los testigos de Jehová. Ahora es de los cristianos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ha cambiado de religión, ¿no? Esa es la palabra que uno utiliza o que la gente utiliza, que hay distintas religiones. Ahorita se congregan los testigos de Jehová, luego pueden venir los católicos, los cristianos, los budistas, los musulmanes, y hay muchas religiones en el mundo, ¿no? Hay muchas personas que hablan, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero que hablaba que la religión era el opio del pueblo, ¿no? No me acuerdo quién fue el que dijo eso, pero dijo, es lo que destruye a una sociedad. Y no estaba tan equivocado, porque la religión en sí misma no es algo que Jesús nos llamó a hacer. Y cuando vamos a la Biblia, los ejemplos de religión no son como lo conocemos hoy día. En Santiago habla de cuál es la verdadera religión. Dice en Santiago, ayudar al huérfano, a la viuda, dar al que no tiene. Esa es la verdadera religión. Si queremos hablar de religión, darse por el prójimo en amor es la única y la verdadera religión que bíblicamente existe. Me gustaría que me acompañaran al libro de Hechos, Hechos capítulo 9, Hechos 9, desde el versículo 1. Amén. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esta historia es impresionante. Es el momento en el que digamos que Pablo se convierte, ¿no? Saulo, dice aquí en la Biblia, para el que no lo sabe, se tiene la creencia que Dios le cambió el nombre a Pablo, como hizo con los discípulos, por ejemplo, Simón, ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro. El caso de Saulo es distinto porque Saulo es un nombre en griego, Pablo es un nombre en hebreo. No fue un cambio de nombre que Dios le dio, pero sí sufrió un cambio de toda su vida, ¿no? Él iba a hacer una misión que ir a Damasco y apresar a todo el que se llamara cristiano, ¿no? Y él sinceramente, en su parecer, estaba haciendo las cosas bien. Porque él, al igual que tú y yo, él quería agradar a Dios. Él decía, la manera correcta de yo, Pablo, servir a Jesús, servir a Dios, a Jesús no, es que estos que se llaman cristianos, que están en contra de lo que yo he aprendido, deben ser apresados. Incluso en el caso de Esteban, deben morir.
Y Pablo estaba en una condición que se llama que estaba sinceramente equivocado. Él creía fuertemente en su convicción y él decía, yo debo hacer esto en el nombre de Dios. Y la iglesia ha hecho muchos desastres en el nombre de Dios y se han matado miles de personas en el nombre de Dios. Entonces nos encontramos con un dilema que es el que quiero plantear acerca de la religión y de si de verdad creemos en lo que creemos porque tenemos una relación con Jesús o porque simplemente somos unos religiosos. Y estamos con los ojos cegados como Pablo diciendo, hago esto porque creo que es lo correcto y creo que Dios me llamó a esto, pero estamos en una condición sinceramente equivocada. Creemos que con estos actos que hacemos día tras día, estamos sirviendo a Dios o estamos haciendo algo bien y probablemente estemos equivocados. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué fue necesario para que sus ojos fueran abiertos y él entendiera que no era ese el camino? Vamos a ir a Filipenses 3. Filipenses 3, 4. Vale. Pablo aquí está hablando a la gente a los filipenses y le dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y luego dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Él dice, yo, si me puedo gloriar de algo, mira de lo que me puedo gloriar. Primero, hebreo de hebreos. Era parte del pueblo de Dios, como los hebreos lo creían. Ellos creían, somos un pueblo pequeño, somos los hebreos, solo tenemos la salvación, pues yo soy hebreo. En cuanto a la ley, fariseo, era estudioso de la palabra. A los 30 años se gradúa un fariseo y empieza a ejercer su ministerio. O sea, que han estudiado la palabra desde los 12 años hasta los 30, se saben la Biblia de memoria. Yo sé de la Biblia, dice Pablo. Circuncidado al 8º día. Tenía la circuncisión que los judíos tanto hablaban y los judaizantes decían, mira, si quieres ser salvo, debes ser circuncidado. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y luego termina diciendo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo era una persona intachable. Estaba de acuerdo a la ley, estudiaba la palabra, era hebreo, era hijo de hebreos y estaba equivocado. Y ese error muchas veces viene a nuestra mente. El hecho de creer que vengo de familia cristiana, estoy tocando en la alabanza, creo que estoy haciendo las cosas bien, estudio la palabra, oro, y tal vez no has tenido un encuentro real con Jesús y estás viviendo una vida religiosa por lo que sabes hacer, pero que Dios no te mandó a hacer. Y muchas veces, tristemente, vivimos una vida de religión. Yo siempre digo que aquí, bueno, en el Ministerio Remargo y en la misma iglesia, a veces uno, para sentirse más humilde, uno dice, yo el primero, ¿no? En este caso lo digo sí. Muchas veces, bueno, venimos a la iglesia, yo es que soy cristiano y estamos viviendo una religión y no una relación personal con Dios. Y me tocó bastante el corazón porque, bueno, no sé si todos lo saben, probablemente o muy seguramente este ya es mi último culto aquí, junto con los chicos que venimos de Mejorada, vamos a servir en otra iglesia. Y yo decía, ¿qué puedo predicar que de verdad a alguien le pueda quedar? Y yo creo que lo más importante es tener una relación personal y real con Dios. Conocer a Dios y darlo a conocer. Da igual que tú seas hebreo, que tú seas circuncidado, que tú leas la palabra, puedes estar sinceramente equivocado y viviéndote una mentira si no tienes un encuentro personal y real con Jesús. ¿Cuántos han tenido ese encuentro? Levante su mano, vamos a hacer aquí un conteo.
Y es curioso que Pablo se llama a sí mismo el apóstol abortivo. Es curioso que él es contado como uno de los apóstoles de Jesús, porque los apóstoles se cuentan los que vieron a Jesús en persona. Entonces, por eso cuando van a escoger a otro en Hechos que dicen, oye, ¿quién va a ser el sucesor de Judas? Habían unos requisitos y unos requisitos eran que hayan visto a Jesús y visto alguna enseñanza de Jesús, que lo hubieran visto. Y Pablo se denomina a sí mismo abortivo porque él no vio a Jesús en carne propia, sino que lo vio a través de una visión, pero Jesús se le presentó. Entonces, por eso es que en la Biblia se le cuenta como el apóstol Pablo, porque tuvo un encuentro personal con Jesús. Y Dios nos da la oportunidad, tal vez no ser llamado apóstoles, ni de aquí, pero Jesús se nos presentó. Amén. Y yo creo que cada quien, el que no lo tenga, yo creo que hay que tener un corazón dispuesto a decir, Jesús, preséntate a mi vida, haz lo que quieras conmigo. Pero si ya Jesús te le presentó, creo que todos tenemos un testimonio. Algunos en mayor medida, algunos eran drogadictos y Dios los salvó, otros Dios los libró de la muerte, vio un ángel, y otros simplemente oraron por él y ahí tuvo su encuentro personal con Jesús. Pablo en este caso fue bastante impactante. Pero lo importante del encuentro con Jesús que tuvo Pablo en Hechos 9 es cuando dice en el 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Creo que esa es la pregunta clave de este texto. Él se pregunta, luego de ver esa gran visión, luego de decir, wow, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En una actitud sumamente humilde. Dios había derribado en ese instante todo lo que Pablo creía. Él se creía grande, se creía fuerte y fue tumbado del caballo, quedó ciego, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En un instante la actitud del corazón fue totalmente removida y cambiada. Y ahí es a donde quiero llegar. Si tenemos la suficiente humildad, el suficiente temor de Dios, si hemos dejado que Dios nos moldee y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es importante conocer la pregunta, conocer la respuesta a esta pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Porque puede pasar mucho tiempo. Yo me iré de esta iglesia si Dios quiere. Ustedes seguirán viniendo o a lo mejor irán a otra. Y a lo mejor leemos la Biblia y vemos películas cristianas y no hemos respondido a la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Alguien sabe aquí qué quiere Dios con él? Algo que tú digas, esto específicamente Dios lo quiere conmigo. Amén por el que lo sabe, porque es una bendición. Que Dios te diga, yo quiero que hagas esto. Pero si no sabes qué Dios quiere con tu vida, te encuentras tristemente dicho, una vida vacía. Porque ya no estás haciendo directamente la voluntad de Dios, sino que estás viviendo de forma religiosa. Como en el caso de Job, lo anoté por aquí. Job oraba todas las mañanas, dice que oraba por cada uno de sus hijos. Todos los días ofrecía un sacrificio a Jehová. Era intachable, pero no conocía a Dios. Y no fue hasta que Jesús, hasta que Dios mismo se le presentó, no Jesús. Y él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ahí es que empieza la verdadera vida espiritual de Job y el verdadero sentimiento de decir, quiero hacer la voluntad de Dios. Y desde ese momento no solo fue bendecido, sino que fue sobre bendecido. Y yo creo que nosotros queremos que Dios nos use, amén. Y queremos ver milagros y queremos ver que gente se sane. Sería hermoso, yo realmente lo deseo ver. Alguna vez lo vi. Recuerdo ver a mi padre orando por enfermos y que enfermos se sanaran. A lo mejor alguien tenía problema en la columna y él oraba y se sanaba. O no sé si saben esto cuando alguien tiene el pie plano, que no tiene la curvatura. Orar por alguien con pie plano y ver con tus ojos esa curva.
O no tener dinero para viajar, o cuando yo vine a España, no tener dinero y que sobrenaturalmente la gente te dé dinero, justo lo que necesitas, y ver milagros sorprendentes, pero son los milagros que hizo otro. ¿Qué Dios quiere hacer conmigo? ¿Y qué Dios quiere hacer contigo? Porque venir a la iglesia es espectacular y comemos de la palabra y chévere, pero si eso, conocer a Dios, no nos lo lleva a darlo a conocer, en vano es todo este esfuerzo, ¿no? ¿Qué quiere Dios hacer conmigo? ¿Qué milagros quiere hacer Dios conmigo? Porque parece que se nos ha olvidado, y es algo que Dios me ha venido hablando mucho tiempo, de que el Evangelio dice la palabra que no solo es palabras persuasivas, sino una demostración de poder. Y nos hemos quedado mucho en la predicación, en la palabra, pero falta el poder. Ese Dios que multiplicó los panes y los peces, ¿no? Ese Jesús que sacaba demonios. ¿Qué le pasa a la iglesia que está dormida y no hay poder? Sanidades. ¿Cuántos están enfermos aquí? Levante su mano. Que tenga alguna dolencia, alguna enfermedad. Por ejemplo, ella está, ¿le duele la garganta? Bueno, se nota, no pueden hablar. O a lo mejor el hermano le duele la espalda, el otro le duele un muslo. Yo no estoy tan mal, la verdad. Tal vez me duele un poco la espalda a veces. Anoche me duele la espalda porque fui al gimnasio, pero no porque yo quería, sino porque escuché a un compañero que decía, oye, hoy cargué 130 kilos. Yo le dije, por favor, ¿cómo vas a cargar tú 130 kilos? ¿Estás loco? No, que sí, que yo lo cargué. Dije, bueno, yo voy y los cargo yo. Pesa mucho, 130 kilos. Y ni siquiera así, 130 kilos, pero me quedó doliendo la espalda toda la noche, importante. Yo dije, Dios santo. Bueno, pero a lo mejor estamos enfermos. Y Dios nos ha dado dones de sanidad, de profecía, y no los estamos poniendo en práctica en la iglesia. ¿Cuántos? Levante su mano si quiere. Está pasando una situación difícil o que le trae tristeza. Bueno, sí, levante la mano, ya que estamos, todos, a lo mejor dos. Oye, extraño a mi familia, se me murió un primo, no estoy donde quiero estar. Todos pasamos situaciones difíciles. Seguro hay hermanos que yo los conozco que tienen una palabra, eso se llama de exhortación, que no es precisamente que te regañan. La exhortación etimológicamente es que te anima, que te dice, oye, esto va a pasar y vas a ir a mejor. Nos estamos alimentando el cuerpo los unos a los otros. Oye, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué pasa con tu vida? O solo simplemente venir a la iglesia es un club social, donde venimos, echamos chistes, comemos el pincho que prepara Eric. Oye, qué fino. Hasta el próximo miércoles. ¿O de verdad nos interesa que el cuerpo sea enriquecido por el Espíritu Santo? Amén. Pero esta obra solo puede ser hecha por personas que, teniendo el encuentro con Jesús, dicen, ¿qué quieres que yo haga? La única manera de que Dios te use es que tú le digas, ¿qué quieres que yo haga? En la Biblia hay muchos casos de personas que Dios le pregunta, oye, ¿qué quiere? Tengo este llamado, heme aquí, envíame a mí. Por ejemplo, dicen unos, eso dijo Elías, ¿no? No, Elías dijo, yo iré. Samuel dijo, yo iré, y Elías dijo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, tienen que leer su Biblia para que lo sepan, se lo dejo como tarea. Pero uno dijo, heme aquí, el otro dijo, yo iré, Señor, y el otro dijo, heme aquí, pero Jonás dijo, yo no voy. También, ¿no? Entonces también está el caso. Lo interesante de Jonás es que Dios no lo dejó tranquilo. Y realmente tú le puedes decir no al Señor y estás en todo tu derecho, pero créeme que Dios no te va a dejar tranquilo hasta que cumpla su voluntad. Es más fácil decir qué quieres que yo haga y empezar a hacerlo. Amén. Tengo unos puntos para terminar y me llama la atención, con mucho respeto, pero las personas que son radicales. Por ejemplo, hay religiones muy radicales como la musulmana, que ellos están sinceramente equivocados, y no todos,
Pero algunos hacen lo que hemos visto, se radicalizan. Pero llama mucho la atención y es impresionante lo convencida que puede estar una persona de una idea y de lo que cree que es capaz de dar su vida, ¿no? Y es impresionante rescatar ese punto porque tú dices, wow, esta persona cree tanto lo que cree que es capaz de dar su vida. Tú crees tanto lo que crees que eres capaz de dar tu vida por Jesús, capaz de predicar en las calles, pasar vergüenza. Yo me acuerdo que una vez mi papá oró por una hermana, teníamos una célula muy pequeñita. Eso era en Lechería, en Venezuela. Y era una célula, bueno, una reunión de personas, y eran unas personas pijas, tenían bastante dinero y tal. Y un día vino una hermana agarrada del brazo de su hija porque era ciega. Y entonces, al final de la célula, mi papá dijo, vamos a orar por esta persona que es ciega para que recobre la vista. ¿Recuerdan el pasaje donde Jesús a un ciego le escupió los ojos? Yo no sé si mi papá compartió eso aquí, pero creo que sí. Pues dicho y hecho. Se puso de pie la señora, mi papá agarró, le escupió un ojo, le escupió el otro, y lo más impresionante de todo es que la persona no vio. Y no se sanó, y llegó ciega, se fue ciega y con los ojos escupidos. Y tú dices, wow, eso es ser una persona radical. Es decir, me importa muy poco pasar vergüenza. Yo tengo la fe y lo hago. Le escupo los ojos y que Dios obre. Lo curioso de esto es que a la semana, poco a poco, esta señora empezó a recobrar la vista. Una semana, a la siguiente semana recobró la vista. Y luego mi papá le decía, ¿quieres que te ocupe los ojos? Y ella decía que sí. Al final la señora vio, fue un milagro progresivo. Al momento no pasó y al momento solo podía sentir vergüenza. Mi mamá no sabía dónde meterse. Le habían escupido los ojos a una hermana y no vio. Pero la cuestión es hacerlo, ¿sabes? Salir a predicar, hablarle a las personas e intentarlo. Pero ya debemos dejar ese espíritu de lamentación, de tristeza, de yo no valgo para nada, yo es que, y que necesito y empezar a dar. No se trata solo de, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu, y sería como un pájaro herido que se muere en el cielo, en el suelo. Sino también, Dios te ha dado algo que quieres que yo haga y sal a dar a las personas. Amén. Me dijo el otro día Miquel, aquí, y me dijo, no vas a lograr distinto. Y yo no sé ni por qué me lo dijo, porque solo me lo dijo. Yo me paré ahí solo, yo no quería que me dijeran nada. Me dijo, no vas a lograr cosas distintas, distintos resultados haciendo las mismas cosas, ¿no? Y yo hice como que, bueno, como que no me importó, pero en realidad sí lo escuché, claro. Y yo digo, no vamos a hacer que esta iglesia crezca de 160 butacas si seguimos haciendo las mismas obras. Si no sales a predicar por la hermana que trabaja al lado tuyo, entonces esa hermana no va a venir a la iglesia. Si el corazón herido del hermano José, que no sé si está herido, pero si lo estuviera, no viene alguien y habla con él no expresa su situación, entonces él va a seguir herido. Y si a él le duele la espalda y nadie ora por esa espalda, entonces se va a ir con la espalda dolida. Entonces vinimos a la iglesia a pasear. Y no es la intención de Dios. Somos una comunidad, somos un cuerpo que debe estar sano y crecer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por último, necesitamos convicción, dar frutos y escribir hechos. Escribir hechos, ¿por qué? Porque dicen que el libro de Hechos es el único que todavía no se ha terminado de escribir, porque son los hechos de los apóstoles, todo lo que se está haciendo al día de hoy. ¿Cómo está tu libro de Hechos? Pregúntate. Aquí hay un libro de Hechos, de los apóstoles. La primera predicación de Pedro fueron 3,000, ¿no? Y luego Pablo naufragó y lo mordió una serpiente y casi se muere. Y como no se murió, dijeron, este es un Dios. Y salió a predicar y lo azotaron y les pegaron. ¿Cómo están tus hechos? Tu libro de hechos personal. ¿Está una paginita de algo que Dios hizo contigo alguna vez? ¿Una persona por la que oraste? A veces tenemos el mismo testimonio porque no hacemos más nada por Dios.
contamos en la prédica el hermanito que se sanó alguna vez con una oración mía. Yo te digo, yo he evangelizado y sé que solo en toda mi vida, solo 3 personas han recibido a Cristo que yo les he presentado el evangelio. Y tengo 21 años. Es triste, ¿no? Que en tu vida de cristiano solo 3 personas. Bueno, gracias, Señor. Se salvaron 3, pero podríamos hacer más, ¿no? ¿Cómo está tu libro de Hechos? Y pregúntate si estás haciendo lo suficiente, ni siquiera si estás haciendo mucho, si estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. ¿Qué quieres que yo haga? Amén. Pues nos ponemos de pie y vamos a orar. Con alegría, con gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Les dejo eso. No es solo conocer a Dios, sino darlo a conocer. Amén. Como Pablo, como Job, como Moisés, como tú mismo, que conociste a Dios, es hora de darlo a conocer. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por una vez más permitirnos estar aquí en la iglesia, Señor, en esta comunidad. Gracias por cada hermano que viene, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos y de conocerte, Señor. Te pedimos que nos saques afuera, Señor, que nos pongas retos, que nos pongas en situaciones difíciles donde dependamos 100% y totalmente de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor, a hacer lo que tú nos has mandado y que ya no solo recibamos de tu amor, sino que demos de tu amor, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.